Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos, gracias a Dios. Poco acalorados, pero bendecidos, ¿verdad? Un poco sufridos, pero bendecidos. Alguno dirá un poco hambriado, pero bendecido. Un poco cansado, pero bendecido. Como sea que estemos, hermanos, estamos bendecidos, amén. Estamos bendecidos por nuestro Señor. Le voy a pedir que ahí donde está, obviamente con Biblia en mano y toda la cosa, pero ojalá puedan conseguir dónde anotar, porque el día de hoy vamos a hacer una especie de paréntesis en el estudio del libro de Génesis que estábamos teniendo hasta la semana pasada en un consecutivo de verso a verso, para hablar de un tema que es bien importantísimo y no lo quise dejar pasar, porque la semana pasada hablé un poquito acerca de eso de una forma extremadamente superficial, y de hecho, terminando el mensaje de la semana anterior, recordé el mensaje del que vamos a hablar en esta noche. Debo reconocer que la enseñanza que voy a dar el día de hoy no es una enseñanza mía, es una enseñanza que yo recibí de una persona que yo considero maestro de la palabra de Dios. Su nombre se llama Jaime Foot, y esta enseñanza yo la recibí de él hace aproximadamente casi 8 años, un poquito, como 7 años y medio. Y al empezar yo a recibir esta enseñanza, le estoy hablando de hace más de 7 años, y desde el punto número 1 dije, esta enseñanza es importante, y la anoté. Dentro de mis notas, esta es una de las enseñanzas que yo he guardado así como que importantes, que yo considero muy importantes, porque dan mucha luz acerca de cosas difíciles de entender, que a veces nosotros dejamos en un marco muy general y las hablamos inclusive con nuestro lenguaje cristiano, como si fueran algo que damos por hecho, pero que pocos entendemos la trascendencia de hablar de cierta forma y hablar de cierta manera. Entonces, la semana pasada vimos el capítulo 21 del libro de Génesis, y vimos que una de la tercera explicación que yo les di, que tenía que ver como la capa más intensa, más interna de la cebolla que yo les describí, de la enseñanza de la semana pasada, era el tema espiritual. Y vimos que quien pudimos conocer a qué se refería el tema espiritual fue directamente de Pablo, haciendo referencia de Agar y de Sara en Gálatas capítulo 4. Leímos un fragmento de ese pasaje, de hecho yo les recomendé que lo siguieran leyendo, ¿sí? Y en los fragmentos que vimos de Gálatas 4, vimos que Pablo directamente dice de Agar y de Ismael, hace referencia de ellos como el hijo de la esclava, ¿sí? Y hace referencia de Isaac como el hijo de la libre. Y entonces yo les dije de una forma muy, muy resumida lo que significaba Ismael, lo que significaba Isaac, y hoy vamos a verlo con un poquito o con mucha más profundidad, ¿no? Dentro de las cosas que yo les dije la semana pasada que significaban Isaac e Ismael, Isaac significa el nuevo pacto, Ismael significa el viejo pacto.
Isaac significa la gracia. Ismael significa la ley. Isaac significa la libertad. Ismael, la esclavitud. Isaac significa el yugo de Cristo. Ismael significa el yugo del mundo o el pecado. Isaac significa nacidos del Espíritu. Ismael significa nacido de la carne. Por ende, Isaac significa ser espirituales. ¿Cómo podemos ser espirituales? E Ismael significa cómo alguien se mantiene siendo carnal. Ahora, Isaac significa las promesas eternas, poder tener acceso a las promesas eternas, y por otra parte, Ismael significa mantenerse en el medio terrenal toda la vida, ¿sí? Como muchos cristianos que conocemos, seguramente ustedes y yo, que mantienen todos los términos bíblicos amarrados a temas terrenales, y es por eso que no hay una trascendencia espiritual de sus vidas. Ahora, el mensaje de hoy, pues realmente el título original se llamaba de otra forma, pero yo le puse lo que no es compatible, las cosas que no son compatibles con una vida espiritual. Las cosas que no son compatibles con una vida espiritual, ¿sí? Y estas cosas que no son compatibles, ahorita vamos a ver, son 6, 7 cosas que no son compatibles con la vida espiritual, y voy a hacer una referencia muy general de algunos pasajes que ya vimos en el libro de Génesis. La mayoría de ellos tienen que ver con la historia de Abraham y Sara, otros tienen que ver con pasajes anteriores, pero que ya explico. Con hablar de Génesis ya no me voy a regresar a leerlo, no me voy a regresar a hacer mucha remembranza de eso, porque si no nos vamos a perder en mucha lectura que ya estudiamos, yo creo que con la suficiente oportunidad. Y esto lo hago así porque si no nos tardaríamos 2 clases en ver esto, ¿verdad? Y me interesa que sí lo veamos como debe ser, pero que lo hagamos a una sola sesión. Entonces, la primera cosa que no puede o que no es compatible con mi vida espiritual o con una vida realmente espiritual sería mi habilidad o mi capacidad para realizar lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Mi habilidad o mi capacidad para realizar lo que Dios quiere que yo haga. Y este punto es complicado de explicar, complicado de entender. Simplemente hagamos una remembranza de algo que hemos repetido varias veces en las últimas semanas. Cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama siendo viejo ya, de 75 años, ¿recuerdan? Y no nada más lo llama siendo viejo y a su esposa también siendo vieja o anciana, sino que todavía después de llamarlos ya en su ancianidad, todavía la promesa iba a tardarse 25 años más. Y vimos la semana pasada, inclusive lo mencioné así, que el caso de Abraham y de Sara era como el caso de los 3 imposibles, porque Sara de por sí no podía tener hijos, ni de joven podía tener hijos, cuanto menos siendo ya Abraham y Sara ancianos, y todavía mucho más ancianos. En un pasaje que vimos la semana pasada dice de Abraham casi muerto, ¿sí? Es cuando recibe la promesa. Y entonces esta remembranza de lo que vimos con Abraham es una clara evidencia de que Dios, cuando llama a alguien o cuando escoge a alguien, no lo está llamando y no lo está escogiendo por las posibilidades que tiene a través de cierto individuo de hacer algo, ¿sí? O sea, Dios no llama a los posibles candidatos para llenar el perfil adecuado para cierto puesto. No, Dios llama a los imposibles.
No sé si nos queda un poquito claro. Si Dios hubiera llamado al mejor candidato para llenar el hueco de el matrimonio perfecto para una promesa que involucrara a todas las naciones, o si nos hubiera preguntado a nosotros a quién escoger, nosotros a lo mejor hubiéramos dicho, a ver, ¿lo vamos a llamar cuándo? No, pues en tal fecha. ¿Y cuánto nos vamos a tardar en darle la promesa? No, pues 25 años más. Nosotros diríamos, pues entonces vamos escogiendo como a unos novios que apenas se están conociendo de 15, 16 años, para que si esto se va a tardar todavía 25, pues por ahí de los 40 estén recibiendo la promesa y pues más o menos sean candidatos, ¿no? Y hubiéramos escogido a los más capaces, a los más obedientes, etcétera. Pero no, Dios no piensa como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Dios no nos escoge a nosotros por las posibilidades que ven nosotros. Y creo que este es el meollo del asunto, y por eso nos cuesta entender y nos cala entender que Dios no me escogió a mí por mis capacidades. O a ti sí. Dios no nos escogió por nuestras capacidades. Dios no dijo, voy a hacer esto con él, y para poder cumplir ese propósito de predicar el evangelio, tiene que ser alguien que haya estudiado oratoria, tiene que ser alguien que tenga con una licenciatura, tiene que ser alguien que sepa cómo desenvolverse, cómo vestirse, cómo administrarse, que sepa, si tuviéramos todos esos atributos, todos nosotros aquí, pues la verdad es que sería otra cosa muy diferente. Y ¿saben qué? Esto sería el circo de los hermanos, y no de los hermanos Vázquez, sino de los hermanos aquí presentes, ¿verdad? Porque cada quien, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos presumiendo lo que cada quien sabe hacer. Y ahora pásele al hermano fulano porque él sabe malabarear 10 pelotas. Esto no es un circo, no es algo que dependa de las habilidades de lo que alguien puede hacer o no hacer. O sea, los que fuimos llamados, y no nada más estoy hablando de aquel que predica, o de aquel que pastorea, o de aquel que dirige, no, los hijos de Dios fuimos llamados por Él. Entonces significa que Dios, cuando nos llama, Él no dice, tú sí cumples, por eso vienes a mí. No, el llamado a Él depende de su gracia, de su amor, no de nosotros, hermanos, no de nosotros. Entonces, por eso tú y yo éramos algo imposible, éramos una tarea imposible para cualquiera, ni siquiera nosotros podíamos con nosotros mismos, pero Dios está haciendo con nosotros las cosas imposibles que prometió hacer en nosotros hasta el día de hoy. Y somos una obra que sigue en construcción, pero somos una obra que Dios está moldeando, está convirtiendo lo imposible en posible, ¿sí? Él está haciendo en cada uno de nosotros lo que nosotros mismos tampoco pudiéramos hacer, ¿sí? Y esto es bien importante que lo entendamos. Vámonos a un pasaje que está en 1 Corintios 1:21, y vamos a seguir usando lo que escribe Pablo en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, para explicar un poquito más el punto. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Y dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, para nosotros, dice, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el versículo 25 está para subrayarse.
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios, o sea, si Dios hiciera tonterías, esas tonterías serían mucho más sabias que las cosas sabias que un hombre puede hacer. Y dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué es lo débil de Dios? Si Dios es todopoderoso, lo débil de Dios, pudiéramos decir que el punto más débil de Dios en su existencia es cuando fue crucificado y muerto. Pero también pudiéramos decir que lo débil de Dios somos nosotros. Cada uno de nosotros somos debilidad. Y por eso dice la palabra de Dios que en la debilidad de nosotros podemos llegar realmente a reflejar el poder de Dios en nuestra debilidad, no en nuestra sabiduría, no en nuestra capacidad, no en nuestro poder de hacer cosas, sino en nuestra debilidad. ¿Sí? Entonces, el punto número 1 que dice mi habilidad o mi capacidad para realizar lo que Dios quiere hacer está constantemente en mí mismo, está chocando con el que yo me mantenga como alguien espiritual. Ojo, porque mi misma capacidad o los que creemos ser altamente capaces para ciertas cosas, esa misma capacidad puede ser nuestro talón de Aquiles, algo que constantemente nos esté desviando del camino espiritual que Dios quiere que llevemos. Porque mientras más yo me aferre a mis fortalezas, a mis capacidades, inclusive a veces lo decimos, a mis dones, pues sí, mientras más yo me aferre a eso, más en riesgo está mi vida espiritual. Suena medio raro, pero es así. Ahora, voy a mencionar 2 ejemplos más. Bueno, el mismo Pablo, yo he escuchado pues obviamente muchas predicaciones acerca de Pablo, y dentro de personas que he escuchado predicar acerca de Pablo, de las características de Pablo y de cómo Dios escoge a Pablo, muchos hacen énfasis en los idiomas que hablaba, la capacidad de hablar que tenía, el arrojo, la valentía, ¿sí? El conocimiento de haber sido fariseo y todo el conocimiento que conlleva de la escritura eso. O sea, vemos que muchas veces se habla de eso, pero cuando Pablo habla de sí mismo y de su conversión, él nunca hace referencia a eso eran mis fortalezas, sino él mismo cuando habla de sí mismo dice, yo era blasfemo, yo era perseguidor de la iglesia, yo era injuriador. Lo dice Pablo en 1 de Timoteo, ¿sí? 1. Dice, yo era blasfemo, perseguidor e injuriador. No dice, Dios me escogió porque sabía hablar, porque etcétera. No, dice, Dios escogió a un blasfemo, Dios escogió a un perseguidor, a un asesino. El mismo Pablo dice, no entiendo cómo mi Dios me escogió a mí, no entiendo. No me cabe en la cabeza que haya escogido a alguien que mataba a la iglesia para después predicarle salvación a la iglesia. ¡Wow! Entonces vemos las cosas ya no humanamente, sino como las está viendo Pablo siendo espiritual. ¿Sí? Entonces él mismo dice, todo lo que antes tenía por ganancia ahora la tengo por pérdida. Entonces ahora sí, cuando Pablo habla de sus capacidades humanas, él dice, para mí eso es pérdida, es basura, no me sirve, todo el tiempo me ha estorbado, toda la vida de ministerio eso me ha estorbado. Y ojo con eso, hermanos, para muchos de ustedes que están siendo llamados a liderazgos, a servicio,
No pensemos que Dios nos llama por nuestras capacidades. No, no nos llama por eso, ni para eso. Nos llama por su gracia, por su amor. Que siempre tengamos eso en mente, porque si no, vamos a estar ofreciendo lo que yo sé hacer. Y eso que yo sé hacer nunca va a llenar el corazón ni la vida de nadie. A nadie le importa lo que yo sepa hacer. Siempre va a haber alguien que sepa hacer lo que yo sé hacer mejor que yo, 10 veces más, 20 veces más. Siempre va a haber alguien en el mundo que sea más exitoso humanamente que yo o que cualquiera de nosotros. Pero ¿quién puede cambiar la gloria y el éxito de Cristo en la cruz, salvándonos a todos nosotros? ¿Quién puede cambiar eso? Nadie. Fuimos llamados a hablar de eso, no a hablar de nosotros. Fuimos llamados a representar eso, no nuestras capacidades. Fuimos llamados a servirle a eso. Amén. Entonces, la verdadera gracia dice: nada depende de mí, sino todo depende de Dios. ¿Sí? Y cuando la religiosidad se mete en las iglesias, una de las fórmulas que usa es: pon tus dones al servicio de Dios. Pon tus dones, tus talentos, ve cuántos Dios te ha dado, haz la cuenta. Y aquí tenemos uno. Levante la mano el que tiene 5 dones, levante la mano el que tiene 10, levante la mano el que pueda tocar todos los instrumentos. Y hasta pasan con la cara brillosa. ¿Y qué estamos ofreciendo? ¿A quién le vamos a servir? Porque Dios no llamó a esos para que ellos brillen, ¿no? Eso es ser religioso. Y esa fórmula del religioso es: cumple lo que Dios quiere hacer, sumando a su propósito lo mejor de ti. Suena hasta medio espiritual, pero esa es una falacia, es una mentira de Satanás. Lo mejor de mí nunca va a ser aceptado como parte de lo que Dios quiere hacer. No. Bueno. Punto número 2, o segunda cosa que no es compatible con una vida espiritual. Y esta es: mi consejo para otros nunca va a ser compatible con una vida espiritual. ¿Qué significa esto de mi consejo para otros? No estoy hablando de que nadie pueda dar un consejo de parte de Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo mi consejo. ¿Sí? Muchos de nosotros somos muy buenos para aconsejar. Y a todos tenemos como que la medida perfecta, lo que cada quien necesita. Tú necesitas esto, tú esto y tú aquello. Y resulta que el consejo que repartimos para todos no nos sirve ni a nosotros. Entonces regalamos consejos porque no los aplicamos a nuestra vida. Pero la verdad es que el consejo mío, lo que sale de mi interior, de mi carne, eso no le glorifica a Dios. Vamos a unos pasajes. Proverbios 26, versículo 6. Bueno, y antes de irnos, búsqueme Proverbios 26, pero cuando hablamos del consejo para otros que no glorifica a Dios y no nos mantiene espirituales, tengo que recordarle lo que vimos en Génesis 16, cuando Sara le dice a Abraham: ¿qué te parece si tenemos un hijo por medio de Agar? Ella es esclava mía, entonces todo lo que salga de ella pues va a ser mío. Y bonito consejo. Y después se hizo toda una fiesta que terminó en unas consecuencias pues muy drásticas y muy dolorosas para todos los involucrados, ¿no? ¿Sí? Por andar aconsejando lo tan fácil y lo que viene del corazón de alguien. Dice Proverbios 26, 6, dice: como el que se corta los pies y bebe su daño,
Así es el que envía recado por mano de un necio. Ah, caray. ¿Le entendimos o no le entendimos? Bueno, yo me tendría que preguntar, ¿alguien de nosotros, que yo creo que no, porque lo estoy viendo, ninguno de nosotros nos hemos cortado un pie, o sí? ¿O ninguno de nosotros nos bebemos algún veneno así, nomás porque sí? Ay, ese amoníaco se ve rico y véngase. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Entonces el proverbio dice, cuando tú haces eso, es como cuando envías recado por mano de un necio. O sea, es algo contraproducente. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el necio con el consejo? Pues lo va a tirar, no lo va a decir, ¿no? El consejo cuando se da, pues se va a dar de una forma directa, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Dice, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. ¿De qué le sirve al cojo sus piernas? No le sirven de nada. Por eso, cuando el necio tiene el consejo, no le sirve de nada. Es como tener un cuadrito que hable de una frase muy bonita, que todos la vean. Es el mejor consejo del mundo, por eso lo mandé a enmarcar. Pues aplícalo a tu vida. ¿De qué te sirve tenerlo enmarcado con letras bonitas, que esté donde pases todos los días, si el consejo, aunque esté a la mano de alguien necio, no le va a servir de nada? Sigamos leyendo. Dice, como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Imagínense a David con la honda y teniendo al gigante enfrente, y que la honda hubiera tenido la piedra amarrada. La honda se le hubiera regresado y pues le hubiera dado a él la piedra, ¿no? Dice, así es el que da honra al necio. Es como, ¿de qué sirve? O sea, se te va a regresar. Y luego dice, espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Y aquí está hablando del borrachito, típico borrachito, que creo que todos nosotros hemos conocido a alguien que se cae en un rosal o en un nopal o en un maguey y está todo espinado y nada más dice y no sabe ni qué le duele, ni cuándo se espinó, ni puede sacarse las espinas. ¿Por qué? Porque no le sirve, ¿sí? De nada le sirve tener un cuerpo y sus manos y estar completo porque está borracho, ¿sí? Entonces, realmente así es cuando el consejo, cuando alguien recibe un consejo o da un consejo que no es de Dios, que es palabra humana, esto es lo que pasa, ¿sí? Esto es lo que provoca. Ahora, si es posible dar consejos de parte de Dios, pero ¿cómo los identificamos? ¿O cómo sabemos quiénes pueden dar consejo de parte de Dios? ¿O quiénes de nosotros queremos dar ese tipo de consejos? Vámonos a Colosenses 4. Colosenses 4, versículo 5. Colosenses 4, versículo 5. Dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, ¿qué significa eso de sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal? Pueden subrayarlo también ahí. Que cuando la Biblia dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal, está haciendo una referencia directa a la forma en que se presentaban los sacrificios en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando tú ibas a presentar tu sacrificio a Dios, tú tenías que presentar un sacrificio y se salaba a los animalitos, ¿sí? Y era una forma de
que implicaba cumplir lo que Dios había pedido de cómo presentar el sacrificio, pero que implicaba cierta purificación. Entonces, cuando dice la Biblia que nuestra palabra sea sazonada con sal y lo aplicamos a la consejería, tiene que ver que cuando le vamos a dar a alguien un consejo, tenemos que considerar que lo que vamos a decirle a alguien que nos pidió un consejo de parte de Dios es, caray, lo que le voy a decir a él es como si lo pudiera poner en el altar, como si esas palabras las pudiera llevar a la presencia de Dios. Así yo debería considerar las palabras que voy a usar para aconsejar a alguien, ¿sí? En nombre de Dios. No, y yo les apuesto que si hacemos esa conciencia, no vamos a andar aconsejando cualquier tontería. A mí no me gustaría que Dios se diera cuenta de que estoy diciendo tantas tonterías, ¿no? Mejor a veces dicen los proverbios, mejor cuando no tenga nada que decir, mejor cállate para que no pases como necio, ¿no? O como insensato. Al que se queda callado pasa por sabio, también dice otro proverbio. ¿Sí? Pero realmente, si no tenemos un consejo de Dios, es mejor decirle a alguien, hermano, hermana, ahorita no tengo nada para usted, déjeme orar, vamos a orar con otro líder, con el pastor, etcétera. Si usted necesita consejo, pues yo veo cómo le ayudo, pero si yo no soy el canal adecuado, es mejor decirlo, a andar inventando. ¿Sí? Porque siempre somos tan buenos como, a mí ya me pasó eso e hice esto. ¿Y luego qué? Nomás porque sí. Ya nos convertimos como el clásico compadre que anda aconsejando a todos y el pobre compadre está solo porque se divorció, endeudado porque a todos le debe, sin casa porque nunca compró, peleado con sus hijos y con toda su familia, y a ese le piden consejo todos. Bonitos consejos, ¿no? Imagínense. Entonces, aguas a quién le pedimos consejo. Y ojo, cuando alguien nos dé un consejo de parte de Dios, tenemos que saber detectar si esa persona realmente está cuidando sus palabras o me está diciendo simplemente lo primero que se le ocurrió, lo primero que salió de su corazón. ¿En algún momento abrió su Biblia? ¿En algún momento te hizo referencia a algo, a algún pasaje, a alguna enseñanza, a algo de la palabra de Dios? ¿O simplemente te habló de sus experiencias, etcétera, ¿no? Ojo con eso, porque los malos consejos nos sacan de una vida espiritual. Te pueden sacar, te pueden descarrilar si los agarras y los pones en práctica nomás porque sí. Ahora, tercer cosa, mi sabiduría para mí no es compatible con una vida espiritual. Mi sabiduría para mí. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que vimos que después que Abraham tiene a su hijo Ismael y que ya pasaron 13 años y de repente Dios se le vuelve a aparecer y le dice, va a venir un hijo, pues te voy a dar un hijo de tu esposa Sara, ¿sí? Y él va a ser el bueno, el de la promesa. Y está en el capítulo 17, versículo 8, de repente Abraham dice, caray, y le dice Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, mi sabiduría, ojalá viva delante de ti. Y Dios le dice, no, él no es el de la promesa, no es con él el tema, porque eso es algo que tú hiciste, eso es lo que salió de tu corazón, de obedecer un mal consejo, pero que tú quisiste hacer en tu sabiduría. Proverbios 12, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Sí? Entonces, este proverbio nos habla de que cualquiera que es necio, siempre va a decir que no ocupa consejos,
que él ya sabe qué hacer, cómo hacerlo, que él ya tiene resuelta su vida, que no hay necesidad de que alguien le ayude, alguien le aporte. No necesito ni que Dios me hable, yo ya sé qué hacer con mi vida. Ah, ok. Ese es el pensamiento de un necio. Entonces, alguien que se diga cristiano y que piense así, está completamente viviendo una vida no espiritual. Está completamente viviendo una vida carnal, una vida siguiendo sus propios consejos, sus propias decisiones, ¿sí? El necio nunca va a considerar el consejo porque él piensa que él ya lo sabe todo. Y obviamente no escucha la palabra de Dios, prefiere hacer con su vida lo que mejor le parece. Hay un salmo que es el Salmo 139, versículo 23. Y aquí en este salmo nos permite ver la forma en que deberíamos pensar todos aquellos que queremos tener una vida que camine en la gracia de Dios, que camine alineado al camino de Dios, que camine de una forma espiritual. Este salmo dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este salmo lo escribe David y lo escribe sabiendo que Dios conoce su corazón y que conoce sus pensamientos. Entonces, si David ya sabía eso de Dios, ¿por qué le dice a Dios: examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos? Porque es muy diferente decir: Dios ya sabe todo de mí, pues que Él tome la decisión que deba tomar conmigo, que Él haga con mi vida o con mis circunstancias lo que Él quiera, ¿sí? Es muy diferente eso a decirle a Dios: Señor, aquí está mi corazón, y abrirle mi corazón a Dios. Es muy diferente, porque cuando tú abres tu corazón a Dios directamente, no te estás escondiendo a ver si algo se le pasó, a ver si algo le pude esconder, a ver si no alcanzó a ver algo, ¿no? E inclusive David dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Qué forma de hablar de David, ¿no? O sea, David pasó muchísimas pruebas, pero cuando analicemos la vida de David, cuando vemos en la Biblia la vida de David, la época más exitosa de David fue cuando estaba siendo probado, perseguido por Saúl, cuando estaba constantemente corriendo de sus adversarios. Fue la época más gloriosa de David. Ya cuando dejó de hacer eso, se convirtió en un poquito pasivo y en un poquito a empezar a hacer otras cosas que muchas de ellas se convirtieron en calamidades, ¿no? Pero la realidad es que este personaje es capaz de decirle a Dios: pruébame. Si es necesario, méteme a otra prueba. Caray, ¿sí? Si es necesario, Señor, méteme a otra prueba. A lo mejor no he entendido bien, a lo mejor no me ha quedado claro, a lo mejor ni siquiera yo he alcanzado a entender mis intenciones, mis pensamientos. Aquí está tu corazón, tú alúmbralo, tú haz en él lo que tengas que hacer. Y inclusive David dice: ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, David dice: a lo mejor yo no alcanzo a ver mi maldad, pero aquí está mi corazón, Señor. Wow. Porque realmente así deberíamos caminar todos aquellos que buscamos vivir en Cristo, vivir en su gracia, vivir en su amor y vivir de una forma que le agrade, buscando agradarle completamente a Dios en todo momento, e inclusive procurar que lo que nos es oculto, aún en eso le estemos agradando a Dios. Cuarta cosa que no puede, o no es compatible con una vida espiritual, es mi contentamiento con mis logros. Mi contentamiento con mis logros.
mucha gente se mantiene fiel, se mantiene espiritual, se mantiene como siervos reconocidos, siervos que son ejemplo durante muchos años, hasta que les llega el éxito. Muchos. O sea, muchos pastores, líderes, no sé si lo queremos ver así, músicos, adoradores, se mantienen, wow, ejemplo de espiritualidad, ejemplo de muchas cosas, hablando bíblicamente, pero cuando rebasan un nivel en el cual ellos sienten que ya lograron el éxito, algo pasa y hay un crack. En ese corazón hay un crack, se rompe. Y a veces ese tronido no es nada más algo que no se ve, pero que empieza a ver diferente a alguien. A veces es algo que se ve, o sea, que se convierte en un pecado fuerte que rompe todas estructuras, iglesia, ministerios, destruye muchas cosas. Pero es que llega al corazón el contentamiento. Y muchas veces ese contentamiento se le atribuye a lo que yo hice, sin acordarme, sin tener en mente que todo lo que tengo o que todo lo que tuve desde el principio fue Dios en el que me lo dio. Inclusive los dones, talento, lo que queramos poner en la mesa como para lograr cierto éxito espiritual, es Dios el que nos lo da. Entonces llega un punto en que ciertas personas llegan al momento de decir, lo logré. Ah, caray, ¿quién lo logró? Yo lo logré. Y entonces ese yo lo logré es equiparable a lo que ocurrió en el corazón de Caín cuando ofreció su ofrenda de vegetales. ¿Se acuerdan? Cuando se explicó ese pasaje, que Caín va con su ofrenda y dice que él fue con lo mejor de la tierra. O sea, él no fue con lo peor, sino que él buscó lo mejor que él pensó darle a Dios. Y como que en un momento dijo, esto es lo mejor, yo creo que nadie va a llegar con algo mejor que esto. Y a lo mejor hasta vio pasar también a su hermano, o lo vio de lejos igual presentando un sacrificio, y no, hombre, allá puro humo, pura carne, yo traigo algo diferente. Yo logré presentarle a Dios algo innovador. Ni siquiera a él se le ocurrió que le dieran verduras. Y de repente Dios le dice, no, eso no es. ¿Y qué pasó en su corazón? Porque él pensaba haber logrado algo con lo que había hecho y no. Mi contentamiento con mis logros siempre me va a separar de la espiritualidad, de la gracia, de las promesas, y me va a llevar al otro lado, a la carnalidad, a la ley, al pecado, etcétera. Ojo con eso, porque cuando Pablo dice cualquiera que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? No importa, hermanos, a cuántas veces le hayamos predicado a alguien, o cuántas veces hayamos enseñado, o cuántos miembros tengamos en nuestra iglesia, o que también cantemos, o que también toquemos un instrumento, o a cuántos niños le enseño, o a cuánta gente he invitado a mi casa y le he dado algo. No, ¿eso qué? Lo hacemos por Dios y para Dios, ¿sí? No debería ser como que dentro de todos mis trofeos está esto y esto y esto. No buscamos un trofeo aquí, no buscamos reconocimientos aquí. No, lo que esperamos de parte de Dios nos lo va a dar en el cielo, no nos lo va a dar aquí. Y lo digo así primero porque la Biblia lo dice, pero también porque hay muchas veces la creencia de que, bueno, es que al siervo de Dios pues tiene que tener casas y carros buenos porque pues Dios lo bendice. No necesariamente, hermanos, no necesariamente. Hay siervos de Dios como Jeremías
que su vida está bien drástica. Dios le dice a Jeremías: hey, yo te he escogido como profeta, ve y predica, y de una vez te digo que nunca en tu vida nadie te va a creer y nadie se va a convertir, pero tú ve y predica. ¿Con qué ganas, no? ¿Con qué ánimo? Y el hombre lo hizo. O sea, no esperemos de Dios como que aplausos porque lo están logrando. Ahí vas, cada vez son más y cada vez son mejores y cada vez cantan más bonito y no esperemos eso de parte de Dios. El que echa las porras son de abajo para arriba, hermanos. De nosotros hacia Dios, no de arriba para abajo. Quinta cosa: mi deseo de tener a todos contentos conmigo no es compatible con mi vida espiritual. Mi deseo de tener contentos a todos conmigo, eso no es compatible con mi vida espiritual. Cuando yo le quiero agradar a todos los que están a mi alrededor, a mis amigos, a mis familiares, a mis conocidos, pierdo el objetivo de realmente agradarle a Dios. Porque siempre va a haber alguien a mi alrededor que tenga otras prioridades. Creo que ninguno de nosotros se rodea 100% todo el tiempo de hermanos espirituales. No. Tenemos un trabajo en el mundo, tenemos familiares en el mundo, convivimos y nos movemos en este mundo. Tenemos relaciones, amistades, familiares que no son espirituales, o sea, a lo mejor ni cristianos. Entonces, ojo a quién le queremos agradar. Porque cuando perdemos el objetivo y cuando buscamos agradarle a todos, pelas. ¿Se acuerdan qué hizo Abraham tratando de agradarle al faraón y tratando de agradarle a Abimelec? Puso en riesgo 2 veces a su esposa. Pues no quiero que me maten, pero también quiero agradarle a él y pues a ver qué logro, ¿no? Entonces, esas enseñanzas de Abraham creo que fueron muy profundas. Y nos dieron el conocimiento necesario para saber que, por cuidarme a mí o por cuidar lo mío, no puedo poner en riesgo lo más grande, que es lo que Dios tiene para mí. No puedo ponerme a mí mismo como prioridad, y menos poner las prioridades de lo que otros piensan de mí. Yo les voy a decir algo, hermanos. Hay muchos hermanos que son tan buena gente, que no saben decirle que no a nadie. No saben decirle que no a nadie. Y con tal de no quedar mal, siempre dicen que sí. Y a veces ese decirle sí a alguien puede poner en riesgo algo, ¿sí? Y a veces se terminan poniendo en riesgo cosas tan fuertes como tu misma espiritualidad. O sea, porque si hay un pleito, si hay algo más, puede convertirse en algo que me separe de mi relación con Dios, ¿no? Sexta cosa que no es compatible con mi vida espiritual: mi envidia del favor de Dios en otras personas. Mi envidia del favor de Dios en otras personas. Y volvemos a tocar inclusive el mismo ejemplo de Caín y de Abel, ¿no? La envidia que tuvo Caín de haber visto cómo Dios se agradaba del sacrificio de Abel. Y esa envidia lo llevó a matar a su hermano. Ese enojo, esa ira, lo llevó a matarlo, ¿sí? Pero la realidad es que muchas veces el éxito de otros, si yo me concentro en ver el éxito de otros espiritualmente, me afecta espiritualmente a mí, porque me empiezo a comparar. Si algo les dije hace rato, hermanos, es que Dios no nos había escogido por nuestras capacidades.
Si Dios no nos escogió por nuestras capacidades, entonces Dios no está esperando que resalte uno por allá y otro por acá y otro por acá. Dios no espera que nadie resalte. ¿Quién debería resaltar? Lo que Dios está haciendo en mí. Lo que Dios está haciendo, no lo que una persona está haciendo. Ojo, porque a veces lo confundimos. A veces decimos, oye, tal hermano es bien bueno para predicar. Pero tú analizas el mensaje. Caray, son puras cosas humanas. No hay un trasfondo espiritual, no hay vida espiritual. ¿Qué te está transmitiendo? Puede ser alguien muy bueno para recolectar consejos fufurufos de alguien más. Puede ser alguien muy bueno para hacer concentrados de experiencias de alguien más. Inclusive puede ser alguien que tenga muchas experiencias propias y las sepa organizar y ponerle las palabras adecuadas y después meterle algunos versículos, pero eso es vida, es espiritual. Ojo, porque a veces el hablar bonito no significa necesariamente que hay un mensaje espiritual en el trasfondo. Entonces, tenemos que ser capaces de ver lo que Dios está haciendo en alguien más. Y cuando vemos el éxito o las cosas que Dios está haciendo en alguien más, lo único que puede salir de mi boca es: gloria a Dios, brother, por lo que Dios está haciendo en ti. Gloria a Dios. Y quedarme sin palabras. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está haciendo con él. Y a lo mejor encerrado en mi cuarto, yo le diría al Señor: Señor, úsame a mí también. ¿Y saben qué? Dios te va a usar a ti también. Pero hermano, nunca pienses que Dios te va a usar igual que al otro. Nunca va a ser igual. Por eso Dios no escogió a puros Pedros o a puros Pablos. No. De hecho, cuando vemos cómo responden los discípulos en su caminar con Jesús, vemos a unos más brutos que otros, ¿sí o no? Vemos a unos más brutos que otros. Y resulta que cuando los vemos ya en hechos, esos que contestaron más tontamente son los que terminaron siendo usados más rápido. Caray. Pues a lo mejor el creerse tan inteligente es un impedimento. Séptima cosa ya para terminar. Mi ingratitud es incompatible con mi vida espiritual. Cualquier persona que es ingrata tiende a perder el rumbo. Cualquier persona que es ingrata, ¿sí? Y aplica para lo material, pero aplica también para lo espiritual. De hecho, en Romanos 1:21 dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí nos hace una referencia muy directa a que la ingratitud es el comienzo de la decadencia. El ser ingratos es el comienzo de la decadencia. No importa quién me dé, y si me da mucho, si me da poco, siempre tengo que ser agradecido. En lo humano, en lo material, ¿cuánto más con Dios? Que es el que nos da todo, e inclusive nos da cosas de las que ni somos conscientes muchas veces. Muchas veces no somos conscientes ni que estamos respirando, ni cuántas veces respiramos por minuto, hasta que ya, déjame checo la oxigenación porque no puedo respirar bien. Ándele, para que vea que cosas tan triviales que damos por hecho realmente son las más importantes, y solamente esas cosas Dios las puede dar, solamente Él, nadie más. Nadie más te puede mantener y sostener y dar lo que Él te da. Ok, entonces, para concluir,
para concluir esta enseñanza, la conclusión es muy simple. Para vivir en la gracia de Dios o para vivir una vida realmente espiritual, lo que esto significa dejar de ponerme mis habilidades por delante, dejar de opinar sobre lo que otros deben hacer, quitarle el timón de mi vida a mi inteligencia, contentarme con lo que Dios está haciendo en mí y con lo que está haciendo en alguien más, tener como máxima prioridad agradar a Dios por sobre todos los demás, ¿sí? Contentarme con lo que Dios está haciendo en otras personas y dar gracias a Dios diariamente por su obra en mí y en mi entorno. Estas 7 cosas son conceptos muy básicos, pero muy importantes que yo les recomiendo que si los guardan en su corazón, va a ser, ustedes mismos van a detectar, caray, como que me estoy saliendo de, ¿por qué? Porque estoy dando un consejo que, se me ocurrió dar un consejo que nada que ver, pues mejor me callo y me mantengo en la línea, ¿sí? Caray, como que me estoy saliendo porque veo que aquel está brillando más, espérate, me aplaco mi corazón, voy con el Señor y me humillo lo que tengan que hacer. O sea, estas 7 claves nos van a dar una facilidad para detectar si nuestra vida en algún momento se está saliendo del caminito que Dios quiere para nosotros. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar.